el día más importante de mi vida. Y ella lo usó para destruirme. Escucha esto bien. Escúchalo despacio, porque necesito que entiendas exactamente lo que pasó. El día de mi boda, con el traje puesto, las flores en su lugar, 200 invitados esperando en el salón más caro que yo había podido rentar. Mi novia huyó con mi propio chofer. No con un millonario, no con alguien de su nivel, no con un ejecutivo de cuello blanco o un heredero de otra familia importante, con el hombre que yo le pagaba 15,000 pesos al mes para manejarle el carro. Marco. El hombre que yo había contratado, al que yo le había dado empleo, al que yo le había dado acceso a mi vida porque confiaba en él exactamente como uno confía en alguien que trabaja para ti. Y mientras yo estaba parado frente al altar, con la corbata ajustada y el corazón lleno de la esperanza estúpida de los hombres que creen demasiado en lo que construyen, ella estaba en el asiento trasero de mi propio BMW negro, escapándose hacia una vida que yo nunca imaginé, escapándose con el dinero que yo no sabía que le habían estado pasando, escapándose de un matrimonio que, ahora lo entiendo, nunca fue una historia de amor, fue una estrategia, una muy bien ejecutada. Eso fue en mi vida anterior, porque esta historia no comienza en ese momento. Esta historia comienza 3 años después de ese día, en un hospital, con mi cuerpo destrozado por un accidente que no fue casualidad, con mi empresa arruinada hasta los cimientos, con mis cuentas vacías y mi nombre convertido en una advertencia que otros empresarios compartían en voz baja, y con el último pensamiento que cruzó mi mente antes de cerrar los ojos para siempre. Ojalá hubiera visto todo esto antes. Ojalá hubiera abierto los ojos cuando todavía había algo que salvar. Y entonces abrí los ojos. Y era otra vez el día antes de la boda. Era la misma habitación, el mismo sol entrando por las mismas cortinas, el mismo olor a café, el mismo sonido del tráfico afuera en la misma calle. Y yo, con la memoria completa de todo lo que iba a pasar, tirado en mi cama a las 6:42 de la mañana, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en las orejas. No estaba muerto, no estaba en el hospital. Tenía 31 años, el traje de boda colgado en el closet y 3 años de traición almacenados en mi cabeza como una película que había visto completa y que ahora iba a tener la oportunidad, única e irrepetible, de cambiar. Mi nombre es Rodrigo Salazar Mena, hijo del fundador de Construcciones Salazar, la empresa familiar que durante 30 años había levantado más de la mitad de los edificios comerciales de esta ciudad. Un apellido que significaba algo. Un hombre que había trabajado desde los 17 años cargando materiales en las obras de mi padre, que no había tomado vacaciones en 4 años consecutivos, que dormía 6 horas para poder estar en la obra a las 5 de la mañana y en la oficina a las 9. No era heredero de una fortuna lista, era heredero de un método, del tipo de disciplina que se te graba en los huesos cuando creces viendo a tu padre levantarse antes que el sol y llegar a casa cuando ya tus hermanos dormían. Eso era lo que yo era. Y yo estaba a punto de casarme con Valentina Ríos Montero. Valentina. Dios mío. Hasta su nombre sonaba como una mentira que yo me tardé demasiado en dejar de creer. La conocí en una exposición de arte que ni siquiera quería asistir. Mi madre me obligó con esa firmeza tranquila con que las madres obligan a sus hijos cuando saben que si no los empujan, los hijos se quedan atascados en la rutina para siempre. Rodrigo, tienes que salir un poco, pareces fantasma. Y así, con la misma emoción con que uno va al dentista, llegué a esa galería de arte en el centro de la ciudad un jueves de octubre. Valentina estaba parada frente a un cuadro que valía $80,000, con ese vestido azul marino que después descubrí que había rentado para la ocasión, porque en ese entonces no tenía el dinero para comprarlo, con esa sonrisa de portada de revista que yo malinterpreté como calidez, y que en realidad era el resultado de años de práctica frente a espejos. Hablamos 3 horas esa noche. Yo pensé que era conexión, ahora sé que era audiencia. 3 años de noviazgo. 3 años pagando sus gastos, sus viajes, sus caprichos de ropa italiana y restaurantes de $150 por persona, y spas de fin de semana que ella describía como necesidad emocional. 3 años pensando que eso era amor, que eso era inversión en una relación real, que algún día ella me lo devolvería con la lealtad de alguien que sabe lo que recibió. Qué inocente era, qué completamente, absolutamente, devastadoramente inocente.
Y espera, porque lo que viene en los próximos minutos te va a dejar con la quijada en el suelo. No pares. Esto apenas empieza. Cuando desperté en ese cuarto de hospital de mi vida pasada, después del accidente que casi me mata, después de perder la empresa, después de que Valentina se había casado con Enrique, mi ex socio, y juntos habían tomado el control de todo lo que yo construí, lo último que pensé fue en venganza. No. Lo último que pensé fue, no merecí esto. Y eso, esa certeza silenciosa, fue lo que me acompañó cuando abrí los ojos aquella mañana de junio. El sol entraba por las cortinas blancas de mi cuarto, el olor a café de la cocina, el sonido del tráfico afuera. Y yo sabía exactamente qué día era. El día antes de la boda. Me quedé inmóvil en la cama durante 4 minutos y 22 segundos. Los conté, porque necesitaba procesar lo que estaba pasando, lo que significaba esto, lo que podía hacer con esta segunda oportunidad que ningún hombre en la historia del universo había recibido jamás. Tenía memoria completa de todo lo que había pasado en los 3 años siguientes, cada traición, cada mentira, cada movimiento que Valentina y Enrique habían hecho en mi contra. Y esta vez, yo iba a jugar diferente. Me levanté, me duché en silencio, y llamé a mi abogado antes de las 8 de la mañana. Don Humberto, necesito que prepare una serie de documentos hoy mismo, sí, hoy, antes de que termine el día. Rodrigo, ¿qué documentos? Mañana es tu boda, hijo. Exactamente. Por eso necesito que los prepare hoy. Lo que don Humberto no sabía es que en mi vida anterior, los documentos que firmé el día de la boda le dieron acceso a Valentina a mi cuenta de inversiones. Un detalle pequeño, casi invisible. Entré de un contrato de régimen patrimonial que yo firmé sin leer completo, porque estaba nervioso y enamorado, y completamente ciego. Esta vez los iba a leer todos. Esta vez iba a cambiar todo. Mientras esperaba a don Humberto, llamé a mi banco. Movimientos de seguridad, protocolos de protección, bloqueo de accesos compartidos. El asesor financiero sonó confundido, pero yo era el dueño de las cuentas y tenía todo el derecho. Después llamé a Enrique. ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Todo bien? Escuché su voz, esa voz de mejor amigo, de socio confiable, de hombre que llevaba 6 meses acostándose con mi novia a mis espaldas. Todo perfecto, dije. Te veo mañana en la boda. Colgué y sonreí. Ya te imaginas lo que viene, ¿verdad? Porque yo sí sé lo que pasa mañana en esa boda, y tú necesitas escuchar cada detalle. Sigue. El día de la boda llegó con cielos despejados y una calma que solo yo entendía. Me vestí solo. Rechacé la ayuda de mi hermano. Me até la corbata frente al espejo con la misma precisión con que un cirujano se pone los guantes antes de operar. Porque eso era exactamente lo que yo iba a hacer, una cirugía. Precisa, sin anestesia para los que lo merecían. La ceremonia era a las 4 de la tarde en el salón del Hotel Gran Imperial. 200 invitados, orquesta en vivo, un pastel de 5 pisos que Valentina había diseñado ella misma y que costó más que el salario mensual de 3 de mis trabajadores juntos. Llegué a las 3:30. Enrique ya estaba ahí, como padrino. Me abrazó con esa fuerza exagerada de los hombres que mienten con el cuerpo. Hoy es el día más importante de tu vida, hermano, me dijo. Tienes razón, respondí. Lo es. A las 3:58, uno de los meseros del hotel se me acercó con cara de no saber cómo decir lo que tenía que decir. Señor Salazar, la señorita Valentina no está en su cuarto. Lo miré. ¿Cómo que no está? Nos avisó su dama de compañía. Aparentemente salió hace como 40 minutos. Nadie la ha visto. 40 minutos. Exactamente el mismo tiempo que en mi vida anterior. La diferencia era que esta vez yo ya sabía que había salido con Marco, mi chofer, que Marco llevaba 3 meses siendo su acompañante especial mientras yo trabajaba hasta las 10 de la noche, que los dos estaban en ese momento en la carretera hacia la costa, en mi BMW negro, que yo mismo le presté a Valentina la semana anterior, porque necesitaba sentirse libre. Qué poética esa libertad. Me tomé un momento, respiré hondo, y luego, con la misma calma con que uno cierra una puerta que sabe que ya no va a volver a abrir, saqué mi teléfono. No para llamarla, no para suplicarle, no para mandar a nadie a buscarla, para enviar un solo mensaje a don Humberto. Proceda con los documentos B.
Los documentos B eran un conjunto de medidas legales que yo había pasado las últimas 22 horas preparando con una precisión quirúrgica que habría impresionado a cualquier abogado corporativo. En mi vida anterior, Valentina y Enrique tardaron 16 meses en armar el plan con el que vaciaron mi empresa. Esta vez, yo había preparado en menos de un día las defensas que ellos nunca esperarían. Pero lo mejor estaba por venir. Caminé hacia el salón principal. 200 pares de ojos me miraron. La orquesta paró de tocar. El murmullo creció como una ola. Tomé el micrófono de mano que estaba sobre el podio y lo encendí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Silencio absoluto. Lamentablemente, la boda no se va a realizar. Más silencio. Después el murmullo. Después el caos controlado de 200 personas procesando simultáneamente lo mismo. La señorita Valentina ha decidido no presentarse. Eso lo respeto completamente. Lo que no respeto es haber desperdiciado el tiempo de todos ustedes. Por eso, les pido disculpas de mi parte, y quiero que sepan que la cena está pagada, la barra está abierta, y la orquesta tiene instrucciones de tocar hasta las 12 de la noche. Disfruten la noche, yo tengo asuntos que atender. Dejé el micrófono y caminé hacia la salida. Espera. ¿Ya escuchaste lo que acaba de pasar? Porque esto no es ni la mitad de la historia. Lo que viene ahora cambia todo. No te vayas. Enrique me alcanzó en el estacionamiento. Rodrigo, ¿qué está pasando? ¿Qué fue eso? ¿Dónde está Valentina? Lo miré. Lo miré de verdad, como nunca lo había mirado antes, con los 3 años de traición claros en mi cabeza, como una película que ya vi y que nunca olvidé. No lo sé, dije. Tú no sabes dónde está. Una fracción de segundo. Ese momento microscópico donde la culpa cruza la cara de alguien antes de que la máscara vuelva a su lugar. No. ¿Por qué lo sabría yo? No lo sé, repetí, pero me da curiosidad. Me subí a mi carro. Él se quedó parado en el estacionamiento con cara de hombre que acaba de darse cuenta de que el tablero de ajedrez cambió de posición sin que nadie le avisara. Esa noche, mientras los 200 invitados de mi boda cancelada bebían mi champán y bailaban con mi orquesta, yo estaba sentado en la sala de mi casa con un vaso de whisky y un cuaderno donde escribí, con letra pequeña y precisa, la lista completa de todo lo que iba a ser diferente. Era larga. Los días siguientes fueron una obra maestra de quietud estratégica. Valentina intentó llamarme 17 veces en las primeras 48 horas. La 18ª vez, contesté. Rodrigo, necesito que me escuches, por favor. ¿Llegaste bien? La interrumpí. Silencio. ¿Qué? ¿Al viaje? ¿Llegaron bien tú y Marco? Más silencio. Un silencio que pesaba como cemento. Rodrigo, yo puedo explicarte. No tienes que explicarme nada, dije. Y no tienes que disculparte. La única cosa que necesito de ti en este momento es que me regreses las llaves del departamento que estaban a tu nombre. ¿Puedes dejarlas con el portero? ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? Sí. Rodrigo, yo te amaba, de verdad, solo que... Valentina. Mi voz sonó como una puerta cerrándose. Que te vaya bien. Colgué y seguí tomando mi café. ¿No sentiste eso? Esa frialdad, esa calma. Eso es lo que pasa cuando un hombre ya no tiene nada que perder. Pero espera, porque ahora aparece alguien que nadie esperaba. Quédate. Fue mi asistente Patricia quien primero me habló de Isabela Montoya Reyes. Rodrigo, tienes una reunión la próxima semana con el Grupo Montoya. Es sobre el proyecto del complejo residencial en la zona norte. ¿Montoya? ¿El viejo Montoya? No, su hija, la que ahora lleva las inversiones del grupo. Isabela Montoya. En mi vida anterior, esa reunión nunca había ocurrido. En mi vida anterior, Enrique se había encargado de cancelarla mientras yo estaba en mi luna de miel imaginaria. Porque el Grupo Montoya era una de las empresas inversoras más importantes de la región, y una alianza con ellos habría cambiado completamente el rumbo de mi empresa. Enrique lo sabía. Por eso la canceló. Esta vez no iba a pasar eso. Confirma la reunión, dije, y que preparen el dossier completo del Proyecto Norte. Lo que mi asistente me trajo 2 días después fue suficiente para entender que el universo, en su segundo intento conmigo, había decidido ser generoso.
Isabela Montoya Reyes, 31 años, licenciatura en Economía, maestría en Finanzas Corporativas en Londres, hija única del empresario Alejandro Montoya, con un patrimonio estimado en 4.000 millones de pesos. Directora de inversiones del Grupo Montoya desde los 28 años. Conocida en los círculos empresariales como la silenciosa, porque prácticamente no aparecía en eventos sociales, no daba entrevistas y tomaba decisiones de inversión de 8 cifras, con la misma expresión con que la mayoría de la gente pide el menú del día. En mi vida anterior, yo ni siquiera sabía que existía. Eso era lo que me perdí por estar demasiado ocupado construyendo el pedestal de una mujer que me usó como escalera. La reunión fue un martes a las 10 de la mañana en las oficinas del Grupo Montoya, en el piso 22 de un edificio que casualmente mi empresa había construido 5 años atrás. Entré esperando a una ejecutiva fría con traje de 3 piezas y cara de contadora internacional. Isabela Montoya estaba sentada frente a una ventana panorámica con vista a la ciudad, revisando algo en su tablet, con el cabello recogido y un saco gris que no intentaba impresionar a nadie. No levantó la vista inmediatamente cuando entré. Terminó de leer lo que estaba leyendo, dejó la tablet y entonces sí me miró. Ojos oscuros, directos, sin el ruido social de la mayoría de las personas que yo conocía. Rodrigo Salazar, dijo, no como pregunta, como verificación. La misma, respondí, y luego me di cuenta de que eso no tenía sentido. Quiero decir, sí, mucho gusto. Algo pasó por su cara que no era exactamente una sonrisa, pero que se le parecía. Siéntese, por favor. La reunión duró 2 horas y 40 minutos. Isabela Montoya no usó palabras de más. No hizo las preguntas de relleno que hacen los ejecutivos que en realidad no saben de lo que hablan. Fue directo al proyecto. Números, proyecciones, riesgos, tiempos de retorno. Preguntó cosas que me obligaron a pensar, que me pusieron a justificar decisiones que había tomado hace meses, que me recordaron por qué yo era bueno en lo que hacía. Al final dijo, me parece sólido. Voy a necesitar una semana para revisar los documentos técnicos con mi equipo, pero en principio el Grupo Montoya tiene interés. Eso, en el lenguaje de los negocios grandes, era casi un sí. Salí de esa reunión con una sensación que no había sentido en mucho tiempo. No era emoción exactamente, era algo más tranquilo, más profundo, como cuando uno encuentra el camino correcto después de haber estado perdido tanto tiempo que ya casi ni recordaba cómo se sentía saber dónde ir. ¿Sientes lo que está pasando? Porque esto ya no es solo una historia de traición. Esto es un hombre que está eligiendo diferente. Y lo que viene después con Enrique, necesitas escucharlo. No lo sueltes. Enrique empezó a notar que algo había cambiado. Al principio lo atribuyó al dolor de la boda cancelada. Me llamaba cada 2 días con ese tono de «soy tu mejor amigo y estoy preocupado por ti», que en mi vida anterior me había funcionado como anestesia durante meses enteros. «Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Quieres que nos veamos? Podemos tomar algo, hablar». «Estoy bien, Enrique. Ocupado con el Proyecto Norte». «¿El Proyecto Norte? ¿Eso no lo cancelamos el mes pasado?» Pausa. «Yo no lo cancelé». «Ah, pensé que no, claro. ¿Y cómo va?» «Bien, muy bien». Silencio incómodo. «Oye, ¿y has sabido algo de Valentina?» Ahí estaba. La pregunta que no podía no hacer. El interés que no podía disimular completamente, aunque lo intentara con toda la actuación de su vida. «No mucho», dije. «¿Tú sí?» «No, hombre, ¿por qué lo sabría yo?» «No sé, tú la conoces desde antes que yo. Pensé que a lo mejor te había escrito». «No, no me ha escrito nada». Mentira número 47 de Enrique, en esta nueva versión de los eventos. Las estaba contando. «Qué raro», dije. «Bueno, te dejo, tengo una junta». No tenía ninguna junta, pero necesitaba terminar esa llamada antes de que mi voz dejara de sonar neutral. Fue don Humberto quien me confirmó lo que ya sabía. «Rodrigo, encontramos movimientos extraños en la cuenta de la sociedad. Alguien estuvo intentando acceder con credenciales antiguas. Las mismas credenciales que le diste a Enrique hace 2 años, cuando te operaste del apéndice y él manejó el negocio una semana. En mi vida anterior, esos movimientos los detecté demasiado tarde.
cuando ya habían vaciado el fondo de operaciones de la empresa y transferido activos a una empresa fantasma que Enrique había creado 6 meses antes de la boda. Esta vez lo detecté a tiempo. Bloquea todo, dije, y llama al licenciado Fuentes del despacho corporativo. Quiero una auditoría completa de todos los accesos de los últimos 12 meses. Rodrigo, ¿crees que Enrique? Creo que hay que verificar. Eso es todo. Don Humberto era un hombre de 72 años que había conocido a mi padre antes de que yo naciera. Me conocía desde bebé. Y me miró con esos ojos de abuelo sabio que ven más de lo que dicen. Rodrigo, ¿estás bien, hijo? Estoy mejor que nunca, don Humberto. Y lo dije en serio. Esto que viene ahora con la auditoría, prepárate. Porque lo que encontraron adentro de esas cuentas va a hacer que se te erice la piel. Sigue escuchando. La auditoría tardó 10 días. 10 días en los que Enrique me llamó 4 veces, todas con el mismo tono casual y nervioso de alguien que sabe que hay un perro rastreando su rastro, pero no sabe exactamente qué tan cerca está. 4 veces respondí con monosílabos y excusas de trabajo. 4 veces colgué y seguí construyendo. Porque mientras la auditoría avanzaba, yo estaba trabajando en el proyecto Norte con el grupo Montoya. Isabel había enviado a su equipo técnico a revisar los planos. Yo me reunía con ellos 2 veces por semana. Y en esas reuniones, ocasionalmente, Isabela aparecía sin previo aviso. Se sentaba en la esquina de la sala con su tablet y hacía 1 o 2 preguntas que siempre eran exactamente las preguntas correctas. Un martes, al terminar una de esas revisiones, me encontré con ella en el elevador. ¿Cómo va su empresa, Salazar?, preguntó. Siempre me llamaba por el apellido. No sabía si era formalidad o distancia. Está pasando por una reestructuración, dije honestamente. ¿Buena o mala? Depende de a quién le preguntes. Silencio de 3 pisos. Yo siempre pregunto a la persona que construyó la empresa, dijo, no a los que están alrededor. Las puertas del elevador se abrieron. Ella salió. Yo me quedé parado ahí un segundo más de lo necesario, procesando que eso acababa de suceder. El 10º día, el licenciado Fuentes entró a mi oficina con una carpeta gruesa y cara de hombre que acaba de encontrar lo que no quería encontrar. Rodrigo, necesito que veas esto con calma. Me lo dijo todo. Enrique había creado, 18 meses atrás, una empresa de consultoría llamada EC Servicios Integrados. En apariencia, esa empresa prestaba servicios a construcciones al azar. En la práctica, era una cámara de succión que había drenado, en pagos fragmentados para no disparar alarmas, aproximadamente 3.200.000 pesos de los fondos operativos de mi empresa. 3.200.000 pesos. En mi vida anterior, ese fue el dinero que me dejó sin capital de trabajo cuando más lo necesitaba, que me obligó a paralizar 2 proyectos clave, que me dejó vulnerable al momento en que el mercado se complicó y yo no tenía reservas para aguantar. 3.200.000 pesos que Enrique había estado robando mientras me abrazaba en eventos, mientras brindaba por nuestros proyectos, mientras le enviaba mensajes a Valentina diciéndole que el plan iba de maravilla. ¿Hay evidencia suficiente para procedimientos legales?, pregunté. Fuentes asintió lentamente. Más que suficiente. Facturas falsas, contratos de servicios inexistentes, patrones de transferencia que no tienen ninguna justificación comercial. Rodrigo, esto es fraude corporativo. Con esto se pueden abrir cargos penales. Respiré. Prepara todo. ¿Y Valentina? ¿Ya sabes dónde estaba ella en todo esto? Porque su rol en este plan es más oscuro de lo que imaginas. Escucha, no te despegues. Valentina. Valentina que solo se enamoró de otro. Valentina que simplemente no pudo estar en ese matrimonio. Valentina que, según los extractos bancarios que el licenciado Fuentes encontró en documentos cruzados, había recibido transferencias regulares de EC Servicios Integrados durante los últimos 14 meses. 45.000 pesos mensuales. No era el chofer quien la había seducido para llevársela. Era el plan completo el que siempre había tenido esa forma. Marco, el chofer, era el señuelo, el ruido emocional diseñado para distraerme mientras Enrique terminaba de vaciar lo que quedaba. Y Valentina lo sabía todo. Cada cena romántica que tuvimos en los últimos 14 meses, ella sabía que me estaban robando. Cada te amo que me dijo en ese tiempo,
Lo dijo mientras cobraba su parte del saqueo. Cada noche que me abrazó, después de un día agotador de trabajo, me abrazó mientras me traicionaba con una precisión que yo, en mi vida anterior, nunca hubiera podido imaginar de alguien que yo amaba. En mi vida anterior, cuando descubrí todo esto, ya era demasiado tarde y el daño estaba hecho. Esta vez, los números estaban ahí, las transferencias, los correos, el rastro digital completo de una conspiración que había durado más de un año. Esta vez, tenía todo lo que necesitaba. Llamé a Enrique a las 7 de la mañana un jueves. Rodrigo, hola, ¿qué pasó? Necesito que vengas a la oficina hoy, a las 11. Tenemos que hablar del proyecto Norte y de algunos movimientos contables que el equipo quiere revisar contigo. Claro, ahí estoy. Esa voz tranquila, confiada, de hombre que cree que todavía está en control. A las 11 en punto, Enrique entró a mi sala de juntas. Estaban ahí el licenciado Fuentes, don Humberto y dos representantes del despacho legal externo que llevaba el caso. Enrique los vio. Algo en su cara cambió, algo pequeño, casi imperceptible, como una grieta en una pared que parece sólida. ¿Qué es esto?, preguntó. Siéntate, Enrique, dije. Rodrigo, ¿qué está pasando? Siéntate. Se sentó. El licenciado Fuentes abrió la carpeta. Lo que siguió fueron 42 minutos de los más satisfactorios de mi vida. No porque disfrutara el dolor ajeno, sino porque cada documento que Fuentes presentaba era una verdad que yo había cargado solo durante 3 años en mi vida anterior, sin poder nombrarla, sin poder demostrarla, sin poder hacer nada más que verme destruir desde adentro, sin entender completamente por qué. Esta vez, cada mentira tenía nombre, fecha y monto exacto. Enrique empezó negando. Luego empezó a buscar explicaciones. Luego se quedó en silencio. Un silencio que era la variedad de silencio de los hombres que entienden que el juego terminó. Vas a tener que responder por esto, Enrique, dije. Legalmente, completamente. Rodrigo, somos socios. Somos amigos desde la universidad. Podemos hablar de esto. Fuimos socios, lo corregí. Y lo que me hiciste no se habla, se denuncia. Pero aquí viene lo que nadie vio venir. Porque mientras Enrique caía, alguien más estaba viendo todo con ojos muy atentos. Sigue, esto se pone mejor. No sé cómo se enteró Isabela. Supongo que en los círculos empresariales las noticias viajan con una velocidad que no necesita redes sociales. La denuncia penal contra Enrique Castellanos, ex socio de Construcciones Salazar, no tardó en ser un rumor en cada sala de juntas de la ciudad. 3 días después de la reunión, recibí un mensaje de ella. Solo 8 palabras. Esto no afecta al proyecto Norte. Seguimos adelante. Lo leí 3 veces. No era apoyo emocional, no era lástima. Era algo más valioso. Era una persona que sabía separar el ruido del trabajo real y que decidía en base a lo que ella evaluaba, no en base a lo que el mercado del chisme decidía. Le respondí con 4 palabras. Gracias. Nos vemos el martes. El martes siguiente, al terminar la reunión de avance, Isabela me preguntó si quería tomar un café. No en un restaurante lujoso, en la cafetería del edificio, en una mesa junto a la ventana, con 2 tazas de americano y nada de protocolo empresarial. ¿Cómo estás llevando lo de su ex socio?, preguntó. Mejor de lo que esperaría, dije honestamente. ¿Por qué mejor? Porque ya no me sorprende. Creo que en algún nivel yo ya sabía. Ella sintió como si eso tuviera sentido para ella. ¿Y lo de su exnovia? La miré. ¿Cómo sabe usted de eso? Todo el mundo sabe. Su boda fue el tema de conversación del año empresarial. ¡Qué honor!, dije, con ironía. Algo en su cara se suavizó apenas 1 milímetro. La gente habla de lo que no entiende. Usted no huyó ese día. Hizo lo correcto. ¿Cómo sabe lo que hice? Porque los que huyen no dejan la barra abierta para los invitados. Silencio. Y entonces me reí. Una risa real, de las que salen sin aviso y sin permiso, de las que hacía meses no tenía. Isabela no se rió, pero sus ojos sí. Las semanas siguientes tejieron algo que no supe nombrar al principio. No era noviazgo, no era amistad exactamente. Era la clase de conexión que crece entre 2 personas que se respetan antes de que se gusten, que trabajan juntas antes de que se conozcan de verdad,
que comparten silencios antes de compartir conversaciones largas. Isabela Montoya era el tipo de mujer que no necesitaba que nadie le prestara atención para tener valor. Sabía exactamente quién era. No lo anunciaba, no lo demostraba con gestos grandes, simplemente lo era, con esa quietud de las personas que no tienen nada que probar. Me enseñó cosas sin querer enseñarlas. Me mostró, solo con la forma en que ella tomaba decisiones, que la seguridad real no viene del dinero, ni del apellido, ni de los títulos universitarios. Viene de saber quién eres cuando todo lo demás se cae. Yo lo sabía en teoría, ella lo vivía en práctica. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba. Porque Valentina decidió volver. Y lo que pasó en ese encuentro, necesitas escucharlo completo. Valentina me llamó un sábado a mediodía. Llevaba 6 semanas sin saber nada de ella. 6 semanas desde la boda que no fue, desde la escapada con el chofer, desde el inicio de todo lo que yo ya sabía, que era el derrumbe de su plan. Rodrigo, sé que no tengo derecho a llamarte, pero necesito hablar contigo. Reconocí el tono de cuando las cosas no salieron como esperaban, el tono de cuando Marco, el chofer, había resultado ser exactamente lo que era, un hombre con menos dinero que yo, menos futuro que yo, menos todo que yo, quien casualmente ya no era tan atractivo ahora que el plan de Enrique estaba desmoronándose y el flujo de 45,000 mensuales se había cortado de tajo. ¿Qué necesitas, Valentina? ¿Podemos vernos? Quiero explicarte todo. No hay nada que explicar. Rodrigo, por favor, cometí un error enorme. Yo sé que cometí un error enorme. No fue un error. Un error es olvidarse de apagar la estufa. Lo que tú hiciste fue una decisión. Una serie de decisiones conscientes durante más de un año. Silencio. ¿Sabes lo de Enrique? Preguntó en voz baja. Sé todo lo de Enrique, Valentina. Más silencio. Este más largo. Este con el peso de alguien que acaba de entender que la persona al otro lado de la línea no es el mismo hombre que dejó parado en el altar. Rodrigo, Valentina, la interrumpí con suavidad. Cuídate mucho. Que te vaya bien. Colgué. Y esta vez no hubo tristeza. No hubo ese hueco en el pecho que en mi vida anterior tardó meses en llenarse. Solo había una claridad limpia, como después de la lluvia. Cuando el aire se siente diferente y todo lo que está sucio queda en el piso, y lo que queda de pie queda más firme. El proceso legal contra Enrique avanzó con una velocidad que el licenciado Fuentes describió como inusualmente limpia para este tipo de casos. La evidencia era sólida. Los montos estaban documentados. Los correos electrónicos estaban archivados. Y Enrique, en un movimiento que nadie esperaba, contrató un abogado que aconsejó mal y cometió el error de intentar negociar antes de que el caso se formalizara completamente, lo cual lo puso en una posición de vulnerabilidad que los abogados del despacho externo aprovecharon con eficiencia clínica. 3 meses después, Enrique Castellanos firmó un acuerdo de restitución total. 3,200,000 pesos más intereses, más costos legales, más daños. Vendió su participación en 3 propiedades para cubrirlo. Salió de la sociedad con nada. Y lo más importante, salió con el registro, con el antecedente, con la marca indeleble que en los círculos empresariales equivale a un letrero invisible que todo el mundo puede leer. ¿Ves lo que pasa cuando un hombre no reacciona con rabia, sino con inteligencia? Porque la historia no termina aquí. Lo mejor está por llegar. No sueltes esto. El día que firmamos los papeles del Proyecto Norte con el Grupo Montoya fue un jueves de octubre con lluvia ligera y café bueno en la sala de juntas del piso 22. Era una inversión de 87 millones de pesos para el desarrollo del complejo residencial más ambicioso que yo había diseñado en mi carrera. 240 unidades, 3 torres. Áreas comunes que yo había planeado con el mismo cuidado con que se planea algo que durará 50 años. Don Alejandro Montoya, el patriarca, apareció ese día por primera vez en persona. Un hombre de 68 años, con la misma energía contenida de su hija, la misma mirada directa, la misma economía de palabras que en esa familia parecía ser herencia genética. Me apretó la mano. Mi hija me habla muy bien de usted, dijo. Me honra, respondí. A ella no se le escapa nada, agregó.
Y lo dijo como si fuera al mismo tiempo un cumplido para mí y un recordatorio para ella. Isabela, parada 2 metros a mi derecha, no cambió de expresión. Pero cuando su padre se dio la vuelta para hablar con Fuentes, me miró de reojo con una de esas miradas que dicen más en 2 segundos que la mayoría de las conversaciones dicen en 2 horas. Firmamos los papeles. El Grupo Montoya y Construcciones Salazar. Proyecto Norte, 87 millones de inversión. Inicio de obra en enero. Salí de ese edificio diferente a como entré. No solo como empresario, como persona. Esa noche, Isabela me envió un mensaje a las 10:30 de la noche. Felicidades por el proyecto, se lo merece. Lo leí 2 veces. Le respondí, ¿le puedo preguntar algo personal? Depende de qué tan personal. ¿Por qué me apoyó cuando lo de Enrique salió a la luz? Muchos inversionistas habían esperado. Pasaron 5 minutos antes de su respuesta. Porque evalúa a las personas por cómo actúan bajo presión, no por lo que dicen cuando todo va bien. Y usted actuó bien. Cerré el teléfono. Me quedé en silencio en la sala de mi casa, con las luces bajas y la lluvia en las ventanas, y sentí algo que no había sentido en años. Quizás nunca. La sensación de haber llegado al lugar correcto. Aquí es donde la historia cambia de nivel. Porque lo que pasa entre los dos en los próximos meses no es lo que tú esperas. Es mejor, mucho mejor. Escucha. No fue un noviazgo de película. No hubo declaraciones bajo la lluvia, ni cenas en restaurantes con violines, ni ninguno de esos gestos grandes que en mi vida anterior yo asociaba con el amor, porque era lo único que había conocido. Con Isabela, las cosas sucedían de otra manera. Sucedían en las reuniones de avance, donde ella hacía una pregunta que nadie más había pensado hacer. Sucedían en los mensajes tardíos sobre decisiones de materiales, donde yo le consultaba su opinión, y ella respondía con una precisión que me hacía pensar diferente. Sucedían en los silencios que no necesitaban llenarse, en las conversaciones que podían durar 3 horas o terminar en 10 minutos, sin que ninguno de los dos sintiera que algo quedó incompleto. Un sábado de noviembre, la invité a ver el terreno del Proyecto Norte. No era un lugar romántico, era un terreno pelado de 3 hectáreas en la zona norte de la ciudad, con bardas de demarcación y señalamientos de obra. Le mostré los planos, le expliqué las torres, le hablé del diseño de las áreas verdes que quería que fueran genuinamente funcionales, no decorativas. Ella caminó por el terreno con las manos en los bolsillos del abrigo, mirando todo con esa atención silenciosa que era su forma de procesar el mundo. Después de un rato, se detuvo en el centro del terreno y dijo, «Aquí va a haber algo real». «Eso espero», dije. «No lo espere, ya lo sé». Y me miró con esa calma que era su versión de la ternura. Ese día, de vuelta en el carro, le tomé la mano. No dije nada. Ella tampoco, pero tampoco la soltó. ¿Sientes eso? Eso es lo que se siente cuando uno encuentra lo que de verdad busca. Pero antes de llegar al final, necesitas saber qué pasó con Valentina, con Enrique, con todo. Porque el universo tiene una forma muy precisa de cobrar cuentas. Las noticias de Enrique llegaban a cuentagotas, filtradas por conversaciones de negocios, por comentarios de conocidos, por el murmullo inevitable de los círculos donde todos se conocen. Después del acuerdo de restitución, Enrique intentó reinsertarse en el mercado. Buscó socios nuevos, propuso proyectos, tocó puertas. Pero el registro estaba, la historia estaba. Y en los negocios, la confianza, una vez rota, no se repara con palabras ni con tiempo. Me enteré por un contacto mutuo que Enrique había tenido que vender su departamento en la zona residencial, que estaba viviendo en un lugar más pequeño, en una colonia que 6 años atrás habría considerado por debajo de su nivel, que había intentado asociarse con un empresario de otra ciudad que, después de hacer su investigación, declinó amablemente. No sentí alegría, solo sentí la quieta satisfacción de lo justo. Valentina me enteré por una fuente menos esperada, la hermana de una amiga que me cruzaba en algunos eventos y que, con esa impunidad social que tienen las personas que creen que están dando información útil, cuando en realidad solo están chismeando, me contó que Valentina y Marco habían durado 3 meses, que Marco, al descubrir que los fondos que Enrique prometía ya no existían, había regresado a su ciudad natal, que Valentina estaba viviendo con su madre, que había intentado reinsertarse en el circuito social de la ciudad, pero que las puertas que antes se abrían por mi apellido ya no se abrían de la misma manera.
No sentí venganza, sentí algo más extraño, una especie de compasión distante, del tipo que uno siente por una persona que tomó decisiones destructivas y ahora vive con las consecuencias, no con crueldad, sino con la neutralidad de quien ya cerró completamente esa puerta. Y ahora viene lo que llevabas toda la historia esperando, el momento en que todo se junta, el momento donde la vida le da a Rodrigo exactamente lo que merece. No te muevas, estamos casi en el final. La noche más importante fue en una cena de gala de la Cámara de Construcción e Inversión, en diciembre, 6 meses después del día de la boda que nunca fue. Fui con Isabela, no como acompañantes de negocios, como pareja. Era la primera vez que aparecíamos juntos en un evento de ese nivel. Y en el lenguaje silencioso de los círculos empresariales, eso era un anuncio más poderoso que cualquier comunicado de prensa. Entramos juntos. Isabela con un vestido negro de corte simple que en otra persona habría parecido discreto, y en ella parecía exactamente lo correcto. Yo con traje oscuro y la misma corbata azul que me había comprado para mi boda, y que en algún momento decidí resignificar, porque los objetos no tienen la culpa de las historias que la gente les carga. La sala era grande, 300 personas aproximadamente, mesas redondas con flores blancas, luz cálida, el sonido de conversaciones superpuestas que es la banda sonora de esos eventos. Los vimos casi al mismo tiempo. Valentina y su madre estaban en una de las mesas laterales, invitadas aparentemente por una empresa de segundo nivel que nada tenía que ver con los círculos donde antes nos movíamos. Valentina me vio primero. Vi el momento exacto en que sus ojos me encontraron. Pasaron a Isabela, procesaron lo que veían, y algo en su cara cambió de una manera que yo no necesitaba analizar para entender. No la saludé, no fui hacia ella, no hice ningún gesto de reconocimiento. Simplemente seguí caminando con Isabel a mi lado, hacia la mesa principal donde nos esperaba el presidente de la Cámara y 3 de los inversionistas más importantes del Proyecto Norte. Isabela no preguntó quién era la mujer que me había mirado de esa manera. Creo que ya lo sabía. Esa noche, en la mesa principal, el presidente de la Cámara hizo un brindis. Por las alianzas que construyen futuro, dijo, y por las personas que saben reconocerlas cuando las encuentran. Isabela levantó su copa, me miró, no con la mirada de quien está orgulloso de una transacción comercial exitosa, con la mirada de quien está sentado al lado de alguien y sabe, con la certeza silenciosa de las cosas que no necesitan demostración, que está en el lugar correcto. Le sostuve la mirada. Bebimos. Pero esto no termina aquí, porque hay un momento más. Un último momento que resume todo. Y necesitas escucharlo para que la historia esté completa. 3 semanas después de la cena de gala, Valentina me mandó un mensaje. Solo uno. Rodrigo, solo quiero que sepas que lo siento, de verdad, y que me alegra que estés bien. Lo leí. Lo guardé. No respondí. No porque estuviera enojado, no porque quisiera herirla, sino porque había cosas que ya no necesitaban respuesta. Cosas que habían tenido su tiempo y su lugar, y ahora existían solo como parte de una historia que yo ya no contaba en tiempo presente, sino en tiempo pasado. Valentina pertenecía al pasado. Incluso en esta segunda versión de mi vida, pertenecía al pasado. La obra del Proyecto Norte comenzó el segundo lunes de enero, con cielos despejados y temperatura fría, y el sonido de las excavadoras que para mí siempre había sonado como música. Isabela vino ese primer día. No estaba en el cronograma, no había ninguna razón formal para su presencia. Simplemente llegó, con café en mano, en botas para terreno y abrigo grueso, y se paró a mi lado viendo a los trabajadores maniobrar la primera maquinaria. ¿Cómo se siente?, preguntó. «¿Cómo debe sentirse?», dije. Ella asintió. Después de un momento, dijo en voz baja. «Mi padre me preguntó si teníamos algo serio». La miré. «¿Y qué le dijiste?». «Que sí». No hubo nada más que decir. La obra siguió. Las excavadoras siguieron. El día siguió con toda su normalidad de primer día de algo que tardará años en terminarse y que, cuando se termine, va a quedar de pie mucho más tiempo que cualquiera de los dos. Le tomé la mano. Ella la apretó. Y ahora viene la parte que más importa. Escucha bien, porque esto es lo que la historia entera fue construyendo hacia aquí. Hay cosas que uno solo puede entender cuando las vive 2 veces. La primera vez que viví mi historia,
La viví con los ojos de un hombre que creía que el amor era proporcional al sacrificio, que mientras más des, más recibirás, que la lealtad se compra con la generosidad, que si una persona no te corresponde es porque no has dado suficiente. Esa fue la mentira que Valentina usó conmigo durante 3 años. No porque ella fuera un monstruo, no porque fuera la encarnación del mal, sino porque yo tenía una vulnerabilidad que ella supo encontrar, y porque cuando a la gente le ponen una ventana abierta frente a la codicia, no todos deciden no entrar. La segunda vez que viví mi historia, la viví con los ojos de un hombre que ya había pagado el costo de esa mentira, que sabía exactamente cuánto podía perder si volvía a creerla, que había aprendido, de la manera más cara posible, que el amor real no se parece al sacrificio. El amor real se parece a Isabela, parada en un terreno pelado con botas para obra, haciendo preguntas que nadie más hace, sosteniendo mi mano, sin necesitar que yo le explique por qué. Se parece a una persona que te evalúa por cómo actúas bajo presión, no por lo que dices cuando todo va bien. Se parece a alguien que no necesita tu dinero para quedarse, que no necesita tu apellido para sentirse valiosa, que no necesita que seas perfecto para decidir que vale la pena estar a tu lado. Eso es lo que encontré la segunda vez. Y la única razón por la que pude encontrarlo fue porque la primera vez lo perdí todo. Enrique Castellanos pasó los siguientes 2 años intentando reconstruir lo que había destruido con sus propias manos. Intentó un negocio de logística que no prosperó. Intentó una consultora que llegó hasta 3 clientes antes de colapsar. Se mudó eventualmente a otra ciudad, donde nadie lo conocía y donde podía empezar de cero sin el peso del registro. No sé si lo logró. No lo seguí más. No porque me importara su fracaso, sino porque llegó un momento en que me importó aún menos que eso. Valentina, según las últimas noticias que llegaron sin que yo las buscara, trabajaba en una agencia de publicidad de tamaño mediano en una ciudad diferente. Se había casado eventualmente con alguien cuyo nombre no recuerdo. No sé si era feliz. Espero que sí. En serio. No con rencor. Espero que haya encontrado algo real en algún lugar. Porque la alternativa, la de quedarse vacía en la búsqueda de lo que otros tienen, es el tipo de vida que no le deseo a nadie. Esto que viene ahora es el final, y te prometo que vale todo lo que escuchaste. El Proyecto Norte se inauguró 16 meses después del primer día de obra. Era un martes de mayo con sol limpio y temperatura perfecta. 240 unidades residenciales. 3 torres de 14 pisos cada una. Áreas verdes que sí eran funcionales, con árboles reales y bancas donde la gente realmente se sentaba. Un diseño que yo defendí en cada reunión, en cada ajuste presupuestal, en cada momento en que alguien sugería recortar algo que yo sabía que importaba. La ceremonia de inauguración fue pequeña. No invité a 200 personas, invité a las personas que habían construido algo conmigo. El equipo de obra, los ingenieros, don Humberto, el licenciado Fuentes, don Alejandro Montoya y su hija, Isabela. Estaba a mi lado cuando cortamos el listón simbólico frente a la primera torre. Los fotógrafos tomaron la foto. Ella no sonrió para la cámara. Nunca sonreía para las cámaras. Sonrió para mí, un segundo antes de que los flashes empezaran, con esa sonrisa pequeña y precisa que era completamente suya, y que con el tiempo aprendí a leer como el idioma más honesto que alguien me había hablado en la vida. Don Alejandro Montoya se me acercó después, cuando la gente estaba en el cóctel de celebración. Buen trabajo, Rodrigo. Fue trabajo de equipo. Lo más difícil del trabajo en equipo, dijo, es encontrar al equipo correcto. Me miró. Miró a su hija que estaba hablando con los ingenieros a 5 metros de distancia. Me miró a mí otra vez. Creo que los dos lo hicieron, dijo, y se alejó a buscar su copa. Esa noche, solos los dos en la terraza del penthouse del edificio nuevo, con la ciudad extendida abajo y el cielo de mayo abierto arriba, Isabela dijo algo que no olvidaré nunca. ¿En qué piensas? En que hace exactamente un año estaba parado en un altar esperando a una persona que no venía. Ella asintió despacio. ¿Y ahora? Ahora estoy aquí. ¿Y? Lo pensé. Lo pensé de verdad. Y esto es mucho mejor. Isabela no respondió de inmediato. Miró la ciudad. Dejó pasar un momento largo y tranquilo. Y luego dijo, sí, lo es. No hubo fuegos artificiales. No hubo declaraciones grandiosas.
No hubo el tipo de final de película que en mi vida anterior yo habría escrito para esta historia, con música de fondo, y luz perfecta, y todo el mundo mirando. Solo hubo dos personas en una terraza, con el viento de mayo y la ciudad abajo, sosteniendo lo que habían construido juntos, sabiendo exactamente lo que tenían y exactamente lo que había costado llegar ahí. A veces la vida te quiebra para enseñarte dónde estaban las grietas. A veces lo que parece el peor día de tu vida es el primer día de la versión de tu vida que te merecías desde el principio. Y a veces, solo a veces, si tienes la suerte de una segunda oportunidad, tienes también la sabiduría de no desperdiciarla. Yo tuve esa suerte, la usé, y no me arrepiento de nada. Nada excepto, quizás, no haber sabido desde el principio que el amor que buscaba no era el que hacía ruido, era el que llegaba en silencio. Se quedaba sin pedir permiso y construía contigo sin necesitar que nadie lo viera. Si esta historia te llegó, dale like y compártela. Hay alguien que la necesita escuchar hoy.